chicos de cuarto semestre, nos vemos ya por tercera vez. Vamos a revisar un material para nuestra materia de Historia de México. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la transición democrática en México. Este es un proceso que duró 20 años, se inició en la década de los 70s. Para poder hablar acerca de este proceso, vamos a revisar cuál era la situación política en la que se encontraba el país. Era una situación un poco difícil para México porque había atravesado gobiernos como el de Gustavo Díaz Ordaz, que gobernó México de 1964 a 1970. Y también el gobierno de Luis Echeverría, quien gobernó de 1970 a 1976. Estos dos gobiernos se caracterizaron por tener cierta dureza e intolerancia con la ciudadanía y han pasado tristemente a la historia por haber sido quienes provocaron el movimiento de 1968, por ejemplo, que trajo consecuencias graves para la nación en el sentido político, en el sentido social, etcétera. Así que bueno, esta situación sumió al país en una profunda crisis política de la que solamente se podía salir reconociendo partidos de competencia, y los gobiernos lo hicieron. Así que tocó el momento de llevar a cabo la transición. Cuando decimos transición, nos referimos a la acción de dejar un estado en el que nos encontramos para poder pasar a otro. Eso es una transición, independientemente si el estado que se abandonó era bueno o era malo, o si a donde se llega es bueno o es malo, es una transición. Así que bueno, este movimiento duró 20 años, inició en 1977 y se consolida en 1997, y va a tener consecuencias muy importantes para el país y para el Partido Revolucionario Institucional, que en este tiempo era el que pues más fortalecido estaba. Así que bueno, toca el gobierno al presidente José López Portillo, quien va a traer una reforma política. Esta reforma política consistía básicamente en dar reconocimiento constitucional a los partidos de oposición. En eso consistió esta reforma. Sí sirvió para solucionar un poco la crisis en la que se encontraba México, y tuvo algunas consecuencias importantes, como que el PRI fuera perdiendo presencia en el Congreso de la Unión, o que como ocurrió, fueran surgiendo muchísimos partidos de oposición, casos del Partido Comunista Mexicano, el Partido Acción Nacional, que ya existía, el Partido Corriente Democrática, el Partido Mexicano de Trabajadores. Comenzaron a surgir muchísimos partidos de oposición y surgían de forma muy fortalecida, lo que sí significaba una competencia real para el PRI. Así que en el año de 1997 la transición, como ya habíamos dicho, se consolida a través del candidato del Partido Revolución Democrática, que es el PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, dicho sea de paso, es hijo de Lázaro Cárdenas del Río, quien fuera presidente de nuestro país, y ocupó el puesto de nueva creación de jefe de gobierno, que es el equivalente a un gobernador, pero en la Ciudad de México, que entonces recibía el nombre de Distrito Federal, y ocurrió durante la presidencia de Ernesto Zedillo, que aparece en esta fotografía. Lo podemos ver a la derecha de Cuauhtémoc Cárdenas. Así que bueno, este evento de que Cuauhtémoc Cárdenas ganara este gobierno permitió que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, entrara en una profunda crisis, igual que había entrado el país en su momento. Así que este partido va a comenzar a perder fuerza en el país. Esto va a traer consecuencias muy importantes, y la consecuencia más dramática de esto es que en el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, después de 70 años va a dejar de gobernar el país y lo hace un partido de oposición, que es el Partido Acción Nacional, con el presidente Vicente Fox Quesada. Esta transición va a continuar y va a encontrar un segundo presidente de oposición al PRI, que va a ser Felipe Calderón Hinojosa.
estos 12 años van a servir para que la ciudadanía en México pues pueda medir cuáles son sus capacidades reales para tomar decisiones políticas y ver que efectivamente se podía cambiar de gobierno. Esta transición entonces nos enseña dentro de la historia de México que el país puede ir de un estado a otro dependiendo de la voluntad ciudadana. Así que bueno, esto es lo que nosotros conocemos como transición democrática en México, que no es otra cosa más que el debilitamiento del PRI debido a la crisis política en la que se encontraba México, chicos. Como siempre, les agradezco su atención a este video. Una vez más les reitero, voltear a ver nuestra historia nos va a ayudar a comprender un poco más cuál es la situación en la que estamos viviendo, por qué nos encontramos como nos encontramos y tal vez poder tomar mejores decisiones para nuestro país. Espero que nos veamos muy pronto, chicos, hagan su actividad y les mando muchos saludos. Hasta luego.